Nacho es director de DOT Político, firma de capacitación en oratoria, discurso, debate y entrevista para medios de comunicación en América Latina y España. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Murcia, en España. Maestría internacional en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Pontificia de Salamanca. Formación internacional en Consultoría Política por las Universidades de Miami, George Washington y Northwestern, y por la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. Formación en Negociación y Resolución de Conflictos por el CMI International Group en Harvard. Formación en Recaudación de Fondos por Leadership Institute of Arlington en Washington, D.C. Formación en Estrategia Política por la Asamblea del Gobierno de Portugal y el Comité de las Regiones de la Unión Europea en Bélgica, entre otras instituciones. Formación de Comunicación con Perspectiva de Género y Lenguaje Incluyente por el Centro Interamericano para la Formación y el Marketing Político en México. Docente y conferencista en fundaciones, universidades, partidos políticos y foros internacionales de comunicación política. Media trainer de alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, candidatos a dichos puestos, equipos de asesores y altos ejecutivos. Estratega de comunicación en campañas electorales en México. Analista político y colaborador para diversos medios de comunicación de radio y televisión. Autor del libro Oratoria y Discurso Político, breve manual práctico, publicado en México en 2019 con un tiraje de 4,000 ejemplares. Voy a hacer una pausa y tienen que leerse lo que es buenísimo. Ha recibido los siguientes premios y reconocimientos. Ganador en Estados Unidos en 2 ocasiones, 2017 y 2018, del prestigioso Napolitan Victory Award, conocido como el Oscar de la Comunicación Política, a la excelencia en oratoria y comunicación política. Nominado en 2019 a ganar el Napolitan Victory Awards como mejor consultor en una campaña de comunicación. Seleccionado por la revista Washington Compol como uno de los 100 profesionales de la comunicación política más influyentes en el sector en los años 2017, 2018 y 2019. Además, ha recibido más de 70 reconocimientos de instituciones políticas, académicas, foros de comunicación y fundaciones por su desempeño en España, México, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Colombia. Así que con ustedes, nuestro queridísimo Nacho de Moya. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias por... Nacho, si te puedes acercar un poquito más al micrófono, porque te escuchamos un poquito lejos. A ver, nada más, un segundito, nada más, si me permites, Nacho. Para todos los que están en la sala, nada más tratemos de que cuando... Hay algunos que están saliendo y vuelven a ingresar. Entonces, por favor, cuando ingresen, que chequen y revisen que no esté activo el micrófono para que no se vicie un poco ahí el sonido. Y ahorita hablando con Nacho, tiene 1 hora, no sé, para que tú nos explicaras básicamente tu dinámica de preguntas, cómo le harías si tienes para algún tema de preguntas y respuestas, si quieres que sea hasta el final y que más o menos calcular el tiempo, o que sea por el chat que te las vayamos leyendo nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, presidente. La dinámica, pues la explicación, pues obviamente sobre mi tema, y yo creo que lo mejor las preguntas es al final, que incluso pues sean ustedes los que me hagan las preguntas de las que hay por ahí, y yo las voy respondiendo con mucho gusto y de la mejor manera posible. Creo que puede ser lo mejor. Ok, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Nacho. Pues, Nacho, cuando tú digas. Pues, ¿tú vas a ir pasando alguna pregunta? ¿Tú vas pasando las diapositivas? Sí, yo aquí le muevo, ¿no? Porque ¿te aparece a ti el botón para compartir pantalla? A ver. A ver, déjame ver si cancelando yo ya la... A ver. ¿Ahí te aparece? El botón de compartir tiene que poner duplicar pantalla o algo así. No, nada más te aparece compartir pantalla, te aparecen lo que tienes abierto en la máquina y ahí tú eliges. Pero no me aparece el botón de compartir pantalla. En la parte de abajo, Nacho. En tu parte de abajo, cerca donde está el micrófono, ahí aparece compartir pantalla. Pues también para quitarle el sonido, ponerlo, el video para que no se vea. También me aparece... No, pero si la pueden compartir ustedes, pues mejor. También la tienen, ¿no? Ya te debe de aparecer.
ver, dame un segundo. Sí, de hecho, sí, ya debe de aparecerte. Sí, como que luego se tarda en activar, pero a ver, es en la parte de abajo. Ujú. Dice ¿Y qué Santo dice el Rosa. botón? Compartir pantalla. No, yo no lo tengo, pero pues si tú la puedes compartir, se soluciona el problema así, ¿no? Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Vale. entonces, Vale, mientras ustedes hablen, para quienes estén interesados en Cumbre Online, es todo en minúscula, oficina BEA, y ahí ya pueden acceder al código de descuento. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro gran consultor en oratoria, Ignacio de Moya. La sala es toda tuya, Gracias. Ignacio. Gracias, amiga. Ya puedes pasar a la siguiente, Sergio, por favor. Ok. Perfecto. Yo siempre digo que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de oratoria, cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de discurso, cuando queremos persuadir a la gente, es que tenemos que tener en cuenta que el éxito de la comunicación se encuentra en la gestión que podamos hacer de la percepción. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir simplemente que podemos hacer cosas bien hechas, pero que estén mal comunicadas, y obviamente pasan como que no se han hecho o como que se han hecho mal. Y podemos hacer cosas malas, o cosas mal hechas, mejor dicho, y que estén bien comunicadas y, y pasan como que se han hecho bien. Tenemos claros ejemplos de esto en México, en Estados Unidos y en España, pero para ello es necesario entender dos cosas principalmente. Lo primero, el marco cognitivo, el marco discursivo sobre el que se lleva a cabo la comunicación, y lo segundo, la habilidad del emisor. Pero hablando un poco de estos ejemplos, de cosas mal hechas pero bien comunicadas, pues, les decía que tenemos casos en México y en Estados Unidos. Por hablar del caso de Estados Unidos, lo podemos encontrar con la comparación, por ejemplo, entre Obama y el actual presidente Donald Trump. Si uno hace memoria desde que empiezan las primeras deportaciones bien reguladas de latinos de Estados Unidos, prácticamente comienzan a mediados, finales de los 80, hasta hoy día el presidente de los Estados Unidos que más latinos ha deportado, y en concreto mexicanos, pues ha sido Barack Obama. Y el que menos latinos ha deportado en el mismo periodo de gestión de tiempo ha sido Donald Trump. Sin embargo, nos damos cuenta cómo uno tiene la fama de ser un fascista, de ser una persona que no quiere al pueblo latino, y otro tiene toda la fama de todo lo contrario, de ser realmente un auténtico líder. ¿En esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, como digo, la percepción que hay de cómo se comunican las cosas. Mientras una persona ha sabido manejar la comunicación, ha habido otra, o que supo manejar la comunicación, ha habido otra que no. De la habilidad de los oradores, en este sentido, de los presidentes, pues hablaré un poquito más adelante. Pero, por favor, Sergio, siguiente. Esa. Otro de los aspectos importantes antes de entrar en la formación como tal o en la estructura de lo que debe ser un buen discurso político, y que tenemos que tener en cuenta como recomendación, como tips y como obligación para aquellos que lo quieran reproducir, es que el mensaje es cierto que no hace al político, pero no hay un solo político bueno que no tenga mensaje. Y esta imagen demuestra y muestra también lo que quiero decir con esta afirmación. Volviendo a las elecciones anteriores de Estados Unidos, aunque ya estamos en puertas prácticamente de las siguientes, nos encontramos con un periodo, o tuvimos la oportunidad de ver un periodo electoral donde había un candidato que sí tenía claramente definido cuál era su mensaje de campaña o cuáles eran sus mensajes de campaña, y había una candidata que no tenía o no supo por lo menos identificar a la población con sus mensajes de campaña. Si yo les hablo del caso de Hillary Clinton y les pregunto a ustedes que recuerden o traten de buscar en su memoria algún mensaje de su campaña que caló realmente en la ciudadanía, sería muy complicado que pudieran identificar, ya no voy a decir tres, simplemente uno. Si hablamos de Donald Trump, el caso sería totalmente el contrario. Si yo les pidiera que tratasen de recordar algún mensaje de campaña de Donald Trump, seguro que podrían hacerlo con facilidad. En esencia sería el América para los americanos, la culpa de lo que ocurre en Estados Unidos es de los inmigrantes, concretamente de los mexicanos, o vamos a construir un muro.
Esto es fundamental a la hora de enfrentar un periodo electoral, porque cuando ya tenemos identificado si nuestro mensaje va a ser de cambio o de continuidad, en función de si somos oposición o si somos gobierno, es totalmente necesario tener claro qué es lo que quiero transmitir y cómo lo voy a transmitir para poder identificar a los ciudadanos conmigo. ¿A qué me lleva esto? Pues esto me va a llevar a una consecuencia de persuasión respecto a la ciudadanía. Y ojo, hablo de persuasión, no de convencimiento. Si bien es cierto que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, identifica persuasión como sinónimo de convencer o persuadir como sinónimo de convencer, pues a través de los años de experiencia, a través del trabajo y de los muchos libros que me gusta obviamente leer, que es una actividad que recomiendo, para mí existe una gran diferencia, por lo menos en comunicación política, entre convencer y persuadir. Convencer es simplemente conseguir que una persona piense como tú quieres que piense. Persuadir va más allá. Persuadir implica que una persona piense y actúe del modo que tú quieres que lo haga. Obviamente sin utilizar coacción, sin utilizar amenazas, sin utilizar ningún tipo de agresión, ¿no? O de autoridad abusiva con esas personas. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Cuando enfrentamos una campaña política nos encontramos con candidatos que simplemente buscan convencer, que simplemente buscan que su electorado piense como ellos. Pero una campaña política, el mensaje de una campaña política tiene que llegar más allá. Y para eso hace falta tener un discurso estructurado, para poder llegar a ese punto de más allá, a ese punto de persuasión. En Estados Unidos había mucha más gente que pensaba que Hillary Clinton podría ser una mejor gestora en la presidencia de lo que era Donald Trump. Sin embargo, llegado el día de la elección, no consiguió esos resultados. En el caso de México, había mucha más gente que pensaba que Andrés Manuel López Obrador no era la mejor opción como gestora a la presidencia. Sin embargo, no hubo un solo líder en la oposición que supiera gestionar todo ese voto en contra. Nos encontramos con líderes de partidos, pero no hubo un líder supremo o por encima de ellos que supiera gestionar toda esa oposición y que hubiera probablemente evitado que Andrés Manuel fuese presidente. Lo mismo se puede decir del caso de España con el actual presidente Pedro Sánchez. En las últimas elecciones celebradas a finales de diciembre, nos encontramos, la política allí funciona de un modo diferente, la fragmentación política a la hora del reparto de votos es diferente, pero nos encontramos con una derecha que si en lugar de estar dividida hubiese estado unida con un solo candidato, Pedro Sánchez no hubiese ganado. ¿Eso qué quiere decir? Que la derecha no supo aunar un solo mensaje, cosa que la izquierda sí supo hacer. Siguiente, por favor. Ok. Otro de los tips, otro de los elementos a tener en cuenta por parte de un orador, de un candidato, de una persona que emite un mensaje, principalmente en el ámbito político, es que lo difícil realmente no es tomar una decisión dentro de la política. Lo difícil es conseguir ponerla en valor, es decir, que las personas den credibilidad a esa decisión que se toma y otorguen autoridad al emisor del mensaje para poder seguirlos en su objetivo. Y esto tiene que ver mucho con diferenciar entre comunicación política y charlatanería. De esto habla muy bien un colega, Xavi Domínguez, en uno de sus libros, me parece que es el Habla Ahora o Calla para Siempre, uno de los tres que tienes. Él lo refiere de otra manera, pero más o menos en resumen viene a decir que la comunicación política es aquella que se dirige a las políticas públicas que tienen un beneficio sobre la sociedad. Y de eso es de lo que deben versar realmente los discursos políticos. Solo que estamos acostumbrados a encontrar lo contrario, estamos acostumbrados a encontrar la charlatanería, es decir, lo que Xavi Domínguez llama comunicación de políticos, no comunicación política. ¿Por qué digo esto? Porque una de las denostaciones principales que tiene el ámbito político, las personalidades políticas, es precisamente debido a que hacen más charlatanería o comunicación de políticos que comunicación política. Si queremos que otorguen credibilidad a lo que decimos, pues obviamente tenemos que jugar con dos cosas, con el beneficio social o con el beneficio colectivo dentro de nuestro discurso y obviamente no hablar de comunicación de políticos, sino centrarnos realmente en todo aquello que tiene que ver con nuestro trabajo, no en todo aquello que tiene que ver con luchas de egos personales. En este sentido, la comunicación política además debe versar sobre diferentes códigos. Debe versar sobre un código cultural,
del cual hablaré después, debe versar sobre un código de valores y debe versar sobre un programa político. Estamos acostumbrados a escuchar durante mucho tiempo a determinadas personalidades para que al final no acaben diciendo nada. Eso es una de las cosas que más influyen dentro de la comunicación y que afectan a la sinapsis cerebral, a la capacidad de entendimiento y de conocimiento de las personas para poder sacar adelante un determinado proyecto o apoyar un determinado proyecto. Siguiente, por favor, Sergio. Otro de los tips, en este sentido, para cualquier persona que se dedica a la política, ya sea como asesor, como candidato, que vaya a trabajar en una campaña, y que siempre hay que tener en cuenta o siempre tiene que estar presente, es que primero es necesario escuchar para después saber qué decir. Nos encontramos con una clase política que solo visita, por lo menos en América Latina, solo se acuerda de la ciudadanía cada 3 o 6 años, que es más o menos cuando suele haber periodos electorales, y es cuando acuden a entender o a tratar de conseguir un voto, queriendo hacer en apenas 40 días, 50 días, el trabajo que no han hecho durante todo un periodo de legislatura que han tenido. Esto es un error. El trabajo de un político también se hace en las calles. Los buenos políticos también se miden por lo desgastado de las suelas de sus zapatos. Y no solo en periodo electoral. Se debe visitar, se debe conocer. Por favor, ¿hay alguien que tiene un micro abierto? Si lo pueden cerrar. Ok. Una de las cosas que deben hacer es tratar de visitar, obviamente, a la población, tratar de conocer cuáles son las necesidades de la población, tratar de ponerse en su lugar, en definitiva, tratar de empatizar para una vez que conocen esos problemas y que se pueden identificar, construir un mejor discurso político dentro de un marco, obviamente, que nos beneficie. Siguiente, por favor, Sergio. Ok. Ya pasando a la parte del discurso. Yo siempre digo que al final el discurso que nosotros queramos trasladar a la ciudadanía tendrá el valor que el público le quiera dar, pero el precio de salida lo marcamos nosotros mismos. Es decir, cuanto más preparación tengamos para nuestro discurso, cuanto mejor orden tenga nuestro discurso, cuanto más rico sea en los elementos que lo conforman, pues seguramente tenga un impacto mayor sobre la determinada audiencia hacia la que queramos llegar. Y en este sentido hay dos cosas o varias cosas que para mí son fundamentales. Lo primero es el orden del discurso. Un discurso se puede dividir en 3, 4 o 5 partes. Prácticamente no hay diferencias, todas vienen a decir lo mismo. A mí me gusta dividirlo en 5 porque creo que es más fácil a la hora de redactarlo, aunque sea un número mayor. Estas 5 partes son el inicio, el puente, el cuerpo, la conclusión y el cierre del discurso. Ahora veremos cada una de ellas. Y siempre tiene que seguir este orden. Quien lo hace en 3 partes te dirá que es el inicio, el cuerpo y el cierre. Lo que hacen es que introducen el puente dentro del inicio y las conclusiones las introducen dentro del cierre. Pero viene a ser lo mismo. Ahora, ¿por qué es necesario tener este orden lógico? Porque el cerebro solo entiende de lógicas. El cerebro no entiende de informaciones desordenadas. Igual que aprendemos por automatismos, entendemos por lógicas. Si yo les pidiera a ustedes que repitieran una secuencia numérica, por ejemplo, 4023, 4012, 11, 19, 21, 387, es muy probable que a la mayoría se le olvidara, pero sí que no pudieran repetirla. Pero si yo les dijera a ustedes que repitieran una secuencia de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etcétera, 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 podrían hacerlo sin problemas. ¿Por qué? Porque sigue un orden lógico. Aparte que ya lo tenemos aprendido por automatismos, obviamente, lo tenemos asimilado por el entendimiento de la lógica. Lo mismo se puede hacer con letras del abecedario. Todo el mundo se sabe el abecedario del derecho, pero si nos dan las letras salteadas no las podríamos repetir. Entonces es fundamental para poder tratar de llegar de la mejor manera al público que el orden sea en este sentido. Además, a nivel de personas, a nivel de capacidad, de comprensión y de entendimiento, las personas solo tienen una capacidad de atención que no supera entre los 14 o 15 minutos como máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese tiempo, cada persona que está escuchando un discurso empieza a divagar sobre otros temas que considera más importantes en ese momento o que llaman más su atención.
Si a esto le añado que mi discurso no está ordenado, es mucho más fácil que en vez de perderlos alrededor de los 14, 15 minutos, los vaya a perder, o vaya a perder su atención a lo largo de 4 o 5 minutos simplemente. Ahora, yendo por partes del discurso. Nos vamos a la primera parte, el inicio del discurso. ¿Qué es lo fundamental del inicio del discurso? Captar la atención. No tiene otro motivo. Y en este sentido tenemos dos tipos de inicios, un inicio personal, o sea, un inicio formal y un inicio informal. ¿Cuál es el que yo les recomiendo que utilicen si se van a dedicar a la política o si se dedican o están en un periodo electoral? Ojo, ya no hablo de gobierno, hablo de periodo solo electoral. El inicio informal. ¿Por qué? El inicio formal es aquel que normalmente tiene un maestro de ceremonia en el que se presenta a todas las personas que incluyen un determinado presidium y que cuando una de esas personas vuelve a tomar la palabra, en lugar de hablarle al público, se dedica a volver a presentar a las 14 o 15 personas que hay en el presidium. Eso es un error totalmente de concepto, de inicio, de motivación hacia el público. Y no consigue absolutamente nada. Y si no tengo un buen inicio con el discurso, es muy complicado que luego lo pueda levantar. ¿El inicio informal en qué consiste? Pues todo lo contrario. Si tengo, por ejemplo, un maestro de ceremonias y el maestro de ceremonias me ha dado una presentación, pues cuando yo tomo la palabra, hago un agradecimiento simplemente general a las personas que me acompañan y me voy directamente a hablar con el público, utilizando incluso algunas técnicas de captación de la atención de la audiencia en este sentido, como puede ser una pregunta, una cita célebre, un inicio dramático, una efeméride, una reflexión, una comparación. Tengo infinidad de maneras de poder iniciar. Pero ojo, aquí hay varios factores. Si utilizo una de estas técnicas, en el caso de la pregunta, nunca jamás voy a preguntar cómo están. No voy a empezar un discurso diciendo, buenas tardes, compañeras y compañeros de partidos, ¿cómo se encuentran hoy? O ¿cómo están hoy? ¿Por qué? Porque la respuesta puede ser muy abierta. Unos te pueden decir que bien, otros te pueden decir que mal, otros te pueden decir que aburridos, otros que tristes. Puede haber muchas respuestas y no se va a escuchar una respuesta al unísono, que además tampoco va a ser la respuesta que yo quiero escuchar. Si yo hago una pregunta, la pregunta tiene que tener una respuesta intrínseca y va a depender de lo que vaya a hablar y del foro en el que me encuentre. Si yo me encontrara en un foro de oposición al actual presidente de México, una pregunta para iniciar sería, buenas tardes, compañeras y compañeros, primero saludo, estamos todos de acuerdo en que México podría tener un mejor presidente, ¿verdad? Obviamente la audiencia me lleva a una respuesta positiva. Todos al unísono van a responder sí. Entonces, cuando hago una pregunta, la respuesta debe estar intrínseca. Para simplificarlo más, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago, no? Sería más o menos lo más simple que se puede hacer. Y obviamente pues todos van a decir que blanco. A partir de ahí, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta en el inicio es el tiempo que ocupo. Yo no puedo estar en el inicio de un discurso más allá de 1 minuto o minuto y medio, porque todo lo que sea más allá de ese tiempo, estoy metiendo cosas que son realmente sin importancias para captar la atención. Normalmente cuando algo capta nuestra atención, lo capta rápidamente. En el caso de la palabra, en el caso de un mensaje que se transmite, en el caso de un discurso, pues obviamente tengo que aplicar como mínimo algo de tiempo para saludar y algo de tiempo para utilizar una técnica de captación que no todas tienen la misma durabilidad, pero ninguna de ellas, en el caso de ser una reflexión, en el caso de ser un inicio dramático o una pregunta, deben pasar un total de 1 minuto o minuto y medio. Otro inicio podría ser, como digo, el dramático. Yo recuerdo un ejemplo de ello está en España después de los atentados del 11M. Recuerdo cuando el ministro de Interior salió poquitas horas después, apenas 2 o 3 horas, y lo primero que dijo fue, españoles, hoy España llora lágrimas de sangre. 5 segundos. 5 segundos para iniciar su discurso. Saludó, siendo españoles, y en 5 segundos consiguió captar la atención con un inicio que además iba, o con una técnica de captación que iba ad hoc
al tema del que iba a hablar. Obviamente luego después hablo de los atentados. Y esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si utilizamos una cita célebre, siempre, o una pregunta o una reflexión, siempre tiene que ir ad hoc, acorde al tema del que vamos a hablar. Y en el caso de las citas, siempre tiene que ser de alguien relevante en el tema. Y un consejo para este caso de las citas. Estamos acostumbrados a ver inicios de discurso donde se cita cualquier frase célebre, por ejemplo, solo se puede avanzar cuando se mira lejos, solo se puede progresar cuando se piensa en grande. Ortega y Gasset. No se cita de esa manera. Eso es un error, porque eso no me da un enganche, no me da un engranaje para decir lo que quiero decir después. La manera correcta de citar en un discurso para darle engranaje y que yo pueda continuar con lo que voy a decir es, como decía Ortega y Gasset, solo se puede avanzar cuando se mira lejos, solo se puede progresar cuando se piensa en grande. Hoy en Aceipol estamos en un momento para mirar lejos. Hoy en Aceipol estamos en un momento para pensar en grande. Y lo estamos por, y ahora paso a la siguiente parte de mi discurso, que es el puente. ¿Y qué es el puente? Simplemente decirle al público de lo que le vas a hablar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nuestro cerebro solo entiende de lógicas. Entonces, ¿qué manera más sencilla de hacer entender a una persona lo que le vas a hablar si ya directamente le dices cuál va a ser el tema que vas a tratar, ¿no? Aparte, esto tiene que ver mucho con canales comunicativos que ahora después veremos. Entonces, en el caso del discurso que yo he iniciado, pues le diría a la gente que hoy estamos aquí para hablar de técnicas que nos beneficien a la hora de expresar un mensaje o de conquistar la audiencia. El puente es simplemente eso, decirle al público de lo que le vas a hablar. Responde a una técnica churchilliana de dile al público lo que le vas a decir, dile al público lo que le estás diciendo y dile al público lo que le has dicho. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro entiende de repeticiones. Es más, fíjense ustedes, cuando ustedes estaban en la universidad o están en la universidad o tenían que estudiar o tienen que estudiar algo, para memorizar un mensaje lo repiten varias veces. Es obvio que tienen que entenderlo, pero lo repiten muchas veces para que se quede grabado. Cuando queremos meter un clavo dentro de la pared, le damos muchas veces con el martillo para que se quede bien grabado. Cuando queremos que un mensaje se quede bien grabado, lo que tenemos que hacer es repetir, repetir, repetir. Repito al inicio, repito durante y repito al final. Paso a la siguiente parte, que es la más árida, el cuerpo del discurso. Si el inicio sirve para captar la atención, el cuerpo del discurso sirve para mantener la atención. Y esta es la parte más complicada porque es la parte más extensa de todo el discurso. Y aquí hay varios elementos que tengo que tener en cuenta. El primero de ellos, yo tengo que tener una historia que contar. El famoso storytelling, el famoso arte de contar historias, se tiene que aplicar aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende más con historias. Desde pequeños nos cuentan un cuento para conseguir que nos durmamos. Cuando somos adolescentes les contamos un cuento a una chica o a un chico para conseguir ligar. Cuando queremos conseguir un trabajo, contamos un cuento en una entrevista de trabajo para conseguir que nos den un trabajo. Cuando hacemos algo mal, contamos una historia para tratar de que nos crean. Joder, cuando demos un discurso, vamos a tratar de contar una historia para hacerla más accesible y más creíble, teniendo en cuenta la denostación que hay de la política. Entonces, el primer aspecto fundamental, una historia. La gente no quiere que ustedes les hablen de números. Primero, la mayoría no saben de números. Segundo, si los utilizo van a ser pocos y redondos. Y tercero, lo voy a convertir en imágenes que voy a introducir o que voy a meter dentro de esta historia que cuento. A mí no me importa que un gobierno vaya a crear 140.000 puestos de trabajo en un año. Me da exactamente igual, o 1,2 millones de trabajos. Son cifras que se van a olvidar y que no puedo comparar además, no puedo decir si son muchas o son pocas, porque mucha gente no sabe cuántos habitantes tiene un país o cuánto es la fuerza productiva del país. Ahora, vende mucho más si cuentas una historia de una madre que ha perdido su trabajo y que tiene a sus 2 hijos en edad escolar y no tiene para darles de comer y tal, y cómo has conseguido que esa mujer encuentre un trabajo. Eso vende mucho más. Entonces, ese es el primer elemento. Una buena historia. Y ahora bien, esta historia, ¿cómo va a estar basada? ¿O en qué la voy a basar? Yo puedo basar el eje discursivo, el tronco de mi discurso, lo puedo basar en una historia de héroes y villanos, de buenos y malos. Sabemos que la comunicación de por sí es una comunicación siempre de contraste, si no, no existiría
oposición alguna en ningún país del mundo, pues voy a tener que plantearme si me interesa contar algo entre héroes y villanos. Quienes están lo han hecho mal y si soy oposición, pues resulta que lo voy a hacer bien. O viceversa, si soy gobierno y creo que lo estoy haciendo bien, me tengo que mantener porque estos que vengan, cuando estuvieron, ya lo hicieron mal. Entonces, esa es una de las opciones. Otra de las opciones es, y para mí la más recomendable, por lo que digo que toda la comunicación es una comunicación de contraste. La siguiente puede ser una comunicación basada en logros. Puedo no atender a aquellos que piensan diferente a mí y simplemente basarme en lo que he hecho bien. Ahora, esta comunicación me sirve solo o prácticamente si soy gobierno. Es muy difícil desde la oposición, sobre todo en aquellos partidos, en aquellos lugares donde un partido no ha tenido representación gubernamental, es muy difícil que puedas hacer una comunicación basada en logros, que es la otra manera que hay. Y ahora, a partir de aquí, elementos que voy a tener claros también dentro de mi historia. Yo no voy a hablar en mi discurso de 10 temas, ni siquiera voy a hablar de 7 temas, ni siquiera voy a hablar de 5 temas. Mi discurso tiene que tener un tema, o como mucho 2. ¿Por qué? Porque si yo, cuanta más información yo le dé al público, pues obviamente más difícil va a ser para el público asimilar todo lo que yo le estoy queriendo decir. Sin embargo, si yo lo oriento en una sola dirección, es mucho más fácil a la hora de hacerme entender, a la hora de hacerme comprender, que el público lo haga de la manera que yo quiero. Y con otras circunstancias. Como decimos, no solo se puede perder el público, también me puedo perder yo como emisor en este caso, del mensaje. Ahora bien, esto no quiere decir que dentro de ese tema yo no pueda ramificar. Si el principal mensaje de mi campaña, el mensaje en esencia me refiero, si mi principal mensaje es de cambio y está basado sobre un tema de inseguridad o falta de seguridad, yo en mi discurso lo que sí puedo hacer en un momento determinado es relacionar la falta de seguridad o inseguridad con la poca apertura de establecimientos públicos o establecimientos comerciales y cómo afecta eso a la economía. Eso es diferente. Eso es diferente a tener un discurso de inseguridad y un discurso de economía. Mi discurso es de una sola cosa y la llevo a otra. ¿O por qué por culpa de la inseguridad hay menos alumbrado público o viceversa? ¿Por qué por culpa del alumbrado público hay problemas de inseguridad? Así sí lo puedo hilar, pero no puedo meterme de lleno en todos los temas porque sería un error para la comprensión y para la asimilación del oyente. Es más, recuerden, siempre van a tener un mensaje para cada foro y siempre hay un foro para cada mensaje. No es el mismo tipo de público el que les va a ir a escuchar a un meeting, no es el mismo tipo de público el que van a escucharlo por radio o el que van a verlo en YouTube o en televisión. Voy a tener muy en cuenta en qué franjas horarias voy a hablar para determinar y qué público me va a ver, para determinar cuál es el mensaje idóneo en cada momento que debo transmitir. Más cosas que no pueden faltar en el cuerpo del discurso. Símbolos. Hablábamos al principio que el marco cognitivo, es decir, el marco de conocimiento que la gente tiene sobre un determinado contexto político, social y económico, está muy marcado por determinados códigos. Uno de esos códigos es el código cultural. Y dentro del código cultural entran, obviamente, los símbolos. Es fundamental utilizar símbolos dentro de un mensaje. ¿Por qué? Porque la gente se siente identificada con ellos, y eso es una realidad. Y sin embargo nos encontramos discursos totalmente vacíos de simbolismos, por lo menos de Estados Unidos hacia abajo. Y en Europa, en la mayoría de los sitios, salvo excepciones, Francia es un país que recurre mucho a sus símbolos, Italia también es un país que utiliza mucho sus símbolos en sus discursos, no así tanto España, o por lo menos el centro izquierda y la izquierda española, y parte de la derecha tampoco. Pero ojo, un símbolo no es hablar solo de una bandera, un símbolo es hablar de una tradición, un símbolo es hablar de un personaje local, si estoy en unas elecciones municipales y que es respetado y conocido por sus hechos, por todo el pueblo o por la mayoría de la gente. Un símbolo puede ser simplemente una comida, un símbolo, por ejemplo, de mi país es la paella o el jamón ibérico. Son símbolos que en determinados lugares y en determinados discursos, dependiendo de lo que vaya a hablar, no deben faltar.
Yo siempre, en México, que es el lugar en el que vivo, aunque soy español, siempre les pongo un ejemplo al pueblo mexicano, al que además respeto, admiro y aprecio porque me ha dado prácticamente todo lo que soy como profesional. Aunque luego también me dio una mujer y una hija, obviamente, que también las quiero. Pero siempre les digo algo. Fíjense, si ustedes respetan los símbolos. Lo normal dentro de un país o dentro de una cultura sería celebrar la victoria sobre una guerra, no sobre una batalla. En el caso del pueblo mexicano, el pueblo mexicano pierde una determinada guerra, pero sí gana una batalla anterior, que es la batalla de Puebla. Joder, celebran la batalla. Hay un día, de hecho, donde se celebra la batalla de Puebla, pero pierden posteriormente la guerra. Entonces, ese símbolo es un elemento de unidad para todo el pueblo mexicano. Esos mismos símbolos o ese mismo símbolo se puede traspolar a cualquier otra sociedad o a cualquier otro nivel de política donde es igualmente aplicable con eso o con otras cosas como estoy diciendo. Más elementos que tenemos que tener en cuenta, además de los símbolos. No pueden faltar en mi discurso, no solo en el cuerpo, en el inicio, en el cierre, las conclusiones, no deben faltar las figuras retóricas. Las figuras retóricas no solo embellecen el lenguaje, no solo hacen un lenguaje más sutil, más suave, más bonito, sino que al mismo tiempo le dan fuerza a lo que estoy diciendo. Finalmente, un discurso viene a ser como cuando preparas un determinado guiso. Esto es una comparación. Cuando preparas una paella, cuanto más ingredientes tienes que la hagas más completa, obviamente será más sabrosa, tendrá un sabor más exquisito. Cuando un discurso tiene más elementos, pues obviamente puede ser más exquisito. Y en este caso nos encontramos con diferentes figuras. Tenemos un auténtico diccionario, una auténtica enciclopedia solo llena de figuras retóricas. Pero hay algunas que sí que no pueden faltar, por lo menos 2 o 3. Una de ellas es la anáfora. ¿Y qué es la anáfora? Simplemente la repetición de un mensaje, ojo, y digo un mensaje al inicio de cada párrafo. Es el Yes We Can de Obama, es el Yo tengo un sueño de Martin Luther King, es el Aquí está el PRI de Colosio, es el Puedo prometer y prometo de Adolfo Suárez en el caso español. Y fíjense, todas estas frases que estoy diciendo son mensajes, y de hecho es prácticamente lo único recordable de esos discursos. Si yo les pregunto a alguien que me diga algo más del discurso de Obama donde se pronunciaba el Yes We Can, no se acuerdan de nada, pero del Yes We Can sí se acuerdan, del Yo tengo un sueño igual. Y si estuviésemos hablando con priistas del discurso del PRI de Colosio en el año 94, el Monumento a la Revolución, pues se acordarían de más porque utilizó muchas anáforas, pero se acuerdan de eso. Por ejemplo, en el caso de Colosio, él comenzó su discurso diciendo: mexicanas y mexicanos, o compañeras y compañeros, aquí está el PRI. Aquí está el PRI con su gente. Aquí está el PRI con su estructura. Aquí está el PRI con sus hombres y mujeres. Aquí está el PRI con la gente que quiere cambiar a México. Aquí está el PRI con la gente que quiere un mejor México. Aquí está el PRI, aquí está el PRI, aquí está el PRI. Ese era el mensaje. Mientras Colosio lo decía, además, la anáfora tiene una peculiaridad. La anáfora tiende a llevar a un momento de éxtasis al público, porque en nuestro mensaje lo enfatizamos mucho más. Comenzamos con un ritmo, con una velocidad baja en nuestra pronunciación, y poco a poco vamos aumentando el ritmo hasta llevarlo al punto más alto. Aumentamos el volumen de voz, aumentamos nuestra velocidad a la hora de hablar, y conseguimos transmitir al público esa energía que nosotros estamos dando. En este sentido, la anáfora nunca debe faltar, y de hecho es la figura retórica más utilizada por la clase política, ya sea en un discurso parlamentario o en un discurso de campaña. A mí particularmente me gusta mucho más para discursos de campañas que discursos parlamentarios, porque el tono en el que se dice es diferente. En uno consigues transmitir energía, en otro tiene un aspecto un poquito más reflexivo. Otra de las figuras que no debe faltar para embellecer el lenguaje, para hacerlo más fuerte, es la antítesis. ¿Y qué es la antítesis? Utilizar términos contrapuestos que, unidos entre sí, dan sentido a lo que estoy diciendo. El mayor ejemplo dentro del ámbito político, de J.F. Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puedes hacer tú por tu país. O uno que no es político, pero con mucho carácter político, cuando el hombre llega a la luna, cuando
Armstrong, creo que fue el que pronunció las palabras de esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Vemos los términos contrapuestos, pequeño, grande, hombre, humanidad. O no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí es necesario pensar todo lo que se dice. Otra de las cosas que no pueden faltar, otra de las figuras, pueden ser los asímetros, o pueden ser las metáforas. Transformar, hacer ver algo real en sentido figurado. Una familia que crece es un árbol que echa raíces. Más o menos, puede ser como es parecido a una comparación. Una familia que crece sería como un árbol que echa raíces. Y esto me lleva a otra figura, que es la comparación. La única diferencia entre una metáfora y una comparación es que en la comparación meto el cómo delante. Una familia que crece es como un árbol que echa raíces. Tienen infinidad de ellas que pueden encontrar en Internet sin ningún tipo de problemas. Más allá de estos elementos que estoy diciendo, cosas a tener también en cuenta. Transformar, como decía antes, números en imágenes. Las imágenes son recordables, los números no. Si yo me presento a una presidencia municipal y en mi discurso digo que si salgo elegido presidente municipal voy a dedicar 2 hectáreas de terreno a construir instalaciones deportivas para ayudar a personas en situación de drogodependencia, pues hay gente que puede decir, joder, qué buena labor. Pero, ¿cuántos son 2 hectáreas de terreno? ¿Cuánto es una hectárea de terreno? Hay gente que puede pensar que son 100 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados o 100.000 metros cuadrados. Pero como no todo el mundo lo tiene claro, yo puedo transformar eso en una imagen. Yo puedo decir que voy a dedicar 2 hectáreas de terreno, que es el equivalente a 2 campos de fútbol o 3 campos de fútbol, para construir instalaciones deportivas para ayudar a personas en situación de drogodependencia. Ok, a lo mejor no sé lo que son 2 hectáreas, pero sí puedo visualizar el terreno que ocupan 2 o 3 campos de fútbol. Es mucho más factible a la hora de introducir imágenes dentro del cerebro de la audiencia. Más cosas que tengo que tener en cuenta dentro del cuerpo de mi discurso general, dentro de todo. Los ritmos, las pausas que utilice. Cuando juegue con discursos que son más reflexivos que discursos más enfáticos, las pausas obviamente van a ser mayores que si el discurso es más enfático. ¿Por qué? Porque en una de ellas lo que busco es el análisis de la audiencia, mientras que en otra lo que busco es principalmente la movilización de la audiencia. Sergio, por favor, la siguiente. Esta. Que el público te oiga es normal, pero que el público te escuche es importante. ¿Y aquí qué entran en juego? Pues aquí entran en juego otra serie de elementos, que los he nombrado antes y que ahora les voy a explicar, que son los canales comunicativos. Ah, perdón, antes de aquí, aunque te mantengas en esta, me faltaban las 2 partes del discurso, perdón que me fui. La siguiente parte del discurso sería las conclusiones o conclusión. ¿Y qué es simplemente la conclusión del discurso? Un resumen de aquello que voy a decir, de aquello que he dicho. No volver a repetir todo lo que he dicho, sino un leve resumen. Es decir, llegados a este punto, y para ir concluyendo, me gustaría decirles cuáles son los puntos más importantes que hemos visto hasta el momento. Y marco 1, 2 y 3. Y ojo, cuando hablo de 1, 2 y 3, estoy hablando de una enumeración. Siempre tengo que marcar las enumeraciones. Igual que si mi discurso está marcado en una historia de héroes y villanos, es decir, en una historia de problemas-soluciones, primero cuento el problema y luego cuento la solución. Porque aquello que más se recuerda es lo último que se ve, lo último que se escucha. Entonces, es importante que lo último que dé sea la solución si mi dicotomía de discurso va de esa manera, de héroes y de villanos. Primero cuento lo que se ha hecho mal y luego cuento lo que se va a hacer bien. En las conclusiones, como digo, un leve resumen de aquellos que hemos dicho. Y paso a la parte final, el cierre del discurso. Si el inicio sirve para captar la atención y el cuerpo sirve para mantener la atención, el cierre sirve para llamar a la movilización en el caso de un discurso de campaña. Recordemos que estoy ahí para conseguir un voto, recordemos que estoy ahí para conseguir identificar o que la gente se identifique con mi causa. Entonces, si lo que quiero es que me voten, al final tendré que pedir el voto. Pero ¿cómo hago un cierre del discurso? Pues exactamente igual que lo inicié.
Si yo para iniciar tengo 1 minuto, para cerrar tengo prácticamente el mismo tiempo. Está totalmente prohibido para mí, o por lo menos en mis clientes, estos clientes que llegan al final de su discurso y dicen, y ya para finalizar, solo me queda, y no mames, el solo le queda, empiezan otra vez a darte 1 hora, otra vez de discurso, ¿no? Iba a decir una grosería. Y ahí es cuando tú buscas el sol y dices, por favor, que me crucifiquen aquí. Eso está totalmente prohibido. El discurso, cuanto más breve en su cierre, también es mucho más efectivo, mucho más impactante. Y si abrí con una pregunta, puedo cerrar con una pregunta, o puedo cerrar con una reflexión, o puedo cerrar con una efeméride, o puedo cerrar de la forma que yo quiera dentro de esas técnicas que existen, pero no me puedo olvidar de pedir el voto. Siempre debe ser de esa manera. Y ahora sí, en esta en la que estamos. Para que el público te oiga es normal, pero que te escuche es importante. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Y de hecho el mundo está lleno de sordos, porque hay mucha gente que oye, pero que no escucha. En este sentido, ¿qué tengo que tener en cuenta para conseguir que la gente me escuche? Los 3 canales comunicativos de las personas: visuales, auditivos y kinésicos. Una persona visual entiende el mundo principalmente a través de imágenes. Para ellos toda la información pasa por su cabeza como una secuencia de PowerPoint o como una película. Lo importante para este tipo de personas no es el contenido, no es cómo les hace sentir ese mensaje que yo le doy, es la estructura del mensaje, es la imagen que generan en su cerebro del mensaje. Y de ahí la importancia de que el orden de mi discurso siga ese orden lógico, porque si no, este tipo de público lo pierdo, no me va a seguir desde el minuto 3 o desde el minuto 4. Es decir, si yo les quito una secuencia del PowerPoint, una diapositiva, o si yo les quito 2 minutos de la película y quiero que se reenganchen después, no van a poder. De ahí la importancia de seguir este orden. Como digo, para ellos lo importante, lo principal es la estructura del discurso. El siguiente tipo de personas son personas auditivas, personas que perciben el mundo y lo comunican principalmente a través del sentido del habla y del oído. Para ellos lo importante no es la imagen y tampoco cómo te hace sentir, o por lo menos de una manera preponderante. Lo más importante para ellos es el análisis que pueden hacer del contenido del discurso. Es decir, de qué está compuesto, qué sustancia tiene este mensaje. ¿Cómo llego a este tipo de personas? Pues además de ese orden, obviamente mi discurso tiene que tener una determinada sustancia y para que hacerlo más comprensible para ellos, voy a jugar con pausas y voy a jugar con mi voz, subidas y bajadas de voz. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando que son personas muy analíticas, principalmente el sentido de la escucha y el sentido del habla. Entonces necesitan analizar. Tengo que jugar con la voz y con las pausas para darle un determinado tiempo a esa sustancia discursiva que les doy. Y el otro tipo de personas son las personas kinésicas o kinestésicas o kinéticas. Lo importante para este tipo de personas no es, lo importante para este tipo de personas no es ni la imagen ni el contenido. Aquí lo importante es cómo me hace sentir este discurso. Este discurso me hace reír o me hace llorar. Este discurso me pone feliz o me pone triste. Este discurso me enoja o me alegra. Eso es fundamental para llegar a este tipo de públicos. ¿Y cómo lo hago? Con una buena historia. La mayoría de personas que nos están viendo o que están escuchando esto seguramente habrán llorado alguna vez con una película, ya sea con Titanic, por ejemplo. Digo, cada uno llora por una cosa. Yo lloré porque pues, DiCaprio no se ahogó de verdad, pero hay otros que lloran porque ven que es una historia de amor auténtica. Entonces, el caso es que te emociona. Y esa emoción es fundamental a la hora de conseguir identificación, principalmente en América Latina. ¿Por qué? Porque las personas somos personas emocionales a la hora de tomar decisiones. Yo aquí discrepo de algunos consultores que dicen que somos prácticamente emocionales en todos los lugares del mundo, y yo creo que en la política varía. Yo he tenido oportunidad de ver y analizar spots y discursos de países nórdicos, del norte de Europa, donde los discursos carecen en extremo de emoción, pero tienen un punto muy fuerte de racionalidad. Esto es porque, por otros factores, porque su sistema de educación es mucho más alto y la capacidad crítica de la ciudadanía es mucho mayor. Entonces ahí no puedes vender tanta emoción si no hay una razón que lo sustente detrás. Mientras que en países con un índice de desarrollo menor o con un nivel de, perdón por la expresión, de ignorancia mayor, como puede ser ahora mismo en Europa el caso de España, o como son
la mayoría de países de América Latina, el vender un discurso muy emocional a una gran parte de la ciudadanía es muy efectivo, porque no existe esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis sobre lo que me están diciendo. Entonces, el discurso puede ser mucho más emocional de lo que lo es en algunos lugares de otras partes del mundo. Aunque siempre, siempre debe existir, como digo, esa parte de emoción en América Latina mayor que en otros lugares. Cuando yo consigo esto, cuando yo consigo llegar a los 3 tipos de público, obviamente tengo más posibilidades de que mi discurso sea más efectivo. Fíjense, los primeros, las personas visuales, utilizan inconscientemente una serie de palabras que tienen que ver con el sentido de la vista, y lo hacen inconscientemente. Mirar, iluminar, alumbrar, brillar, observar, ver. Personas auditivas utilizan palabras inconscientemente que tienen que ver con el sentido del habla y de la escucha. Decir, comentar, contar, susurrar, oír, escuchar, comentar. Y las personas kinésicas utilizan, por lo general, expresiones muy viscerales, muy fuertes en su emoción, en su trascendencia, como me partió el corazón, me rompió el alma. Si te parten el corazón, pues no estás hablando, y el alma, pues todavía no conozco a nadie que se lo hayan roto, ¿no? No se puede como tal demostrar. O le sacaría las tripas. Son muy emocionales, tienen esos cambios de humor por esa emocionalidad que tienen. Entonces, son formas de hablar diferentes. Un ejemplo de esto: discurso de Enrique Peña Nieto en el cierre de campaña del 2012 en México, en el Estadio Azteca. Y ya para finalizar, quiero decirles a todos los mexicanos que vi, a todos los mexicanos que escuché y a todos los mexicanos con quienes me reuní, que hay un anhelo de cambio y regeneración por México. Eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque utiliza 3 palabras que inconscientemente llegan a los 3 tipos de públicos. Él podía haber dicho perfectamente. Y ya para finalizar, quiero decirle a todos los mexicanos que me están viendo y escuchando, podría ser otra, y que están sintiendo. O quiero decirle simplemente a todos los mexicanos, pero no lo hizo así. Utiliza 3. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro inconscientemente, en momentos puntuales, cuando estamos perdidos y nos dicen una palabra que entra dentro de nuestro canal comunicativo preponderante, acude rápidamente a atender a eso. Como no puedo estar todo el discurso haciendo eso en todas las frases, utilizo otra cosa: la estructura para el visual, el contenido con esas pausas y esos cambios de voz para un auditivo, y todo ello envuelto en un storytelling, de una historia emocionante para poder llegar a las personas que son kinésicas. En este sentido, ¿qué tengo que tener en cuenta también? Además de estos canales comunicativos, las habilidades que tenemos como orador. La comunicación no verbal y el manejo de voz. La comunicación no verbal, ¿para qué me va a servir? Para darle más fuerza al mensaje que estoy diciendo, para hacerlo además más comprensible. Fíjense, si ustedes van a un país donde no hablan su idioma, ustedes simplemente por gestos las necesidades básicas las tienen cubiertas. Y por necesidades básicas me refiero a comer, a dormir y a preguntar dónde está una calle. El resto ya son vicios, lo que cada uno considere. Eso lo puedo hacer a través de gestos. Los seres humanos, cuando nacemos, lo primero que hacemos, o la primera forma que tenemos de comunicarnos, es precisamente la comunicación no verbal. Nos entendemos por gestos y a partir de ahí luego empezamos a chillar, y pues en el caso de mi hija luego sigue chillando un poco más, hasta que ya aprendes a hablar y te comunicas hablando. Pero en ese sentido, y esa es mi muletilla, en ese sentido, la comunicación no verbal no debe faltar jamás en nuestro mensaje. Por eso que digo, porque le va a dar fuerza, porque va a llegar antes incluso que nuestra propia voz. Y hay gestos que pueden esclarecer aquello que estamos queriendo decir. ¿Hay gestos que son incorrectos? Para mí no. Lo que es incorrecto es la repetición continua del mismo gesto para todo aquello que se dice. No podemos estar dando un discurso siempre matizando aquello que decimos. O no podemos estar dando un discurso siempre aleccionando todo lo que decimos. Hay gestos para cada cosa y en función de lo que digamos, utilizaré unos gestos u otros. Otra de las cosas es la voz. Si el gesto le da fuerza a mi discurso, la voz le da vida a mi mensaje. Nadie imagina ver una película donde el volumen de la voz sea continuamente el mismo, el ritmo con el que se hable sea continuamente el mismo y el énfasis que se ponga sea siempre el mismo. Porque a los 10 minutos estaríamos dormidos, si no antes. Cuando estamos reproduciendo un mensaje, un discurso, ocurre exactamente lo mismo. Es una conversación con la ciudadanía en la que, obviamente, durante un determinado
periodo de tiempo, pues solo habla una persona, pero debemos jugar con subidas y bajadas, con picos de arriba y abajo para momentos de énfasis y momentos más reflexivos. Normalmente cuando quiera tener un momento más enfático, voy a elevar el volumen de mi voz y automáticamente el ritmo, la velocidad con la que hablo va a aumentar. Cuando quiera un momento reflexivo, va a ser lo contrario. Y siguiente, por favor. Escuchar a un buen orador es otro de los tips que yo tengo en esta charla, es como leer un buen libro, ¿no? Nunca quieres que termine. Y en este sentido yo creo que sí, no creo, no, o sea, yo les afirmo, les doy total garantía de que si ustedes tienen una buena preparación personal con respecto a aquello que van a tratar y han preparado, obviamente, un buen mensaje, no deberían tener dificultad para llegar a una determinada audiencia, pero hay que tener en cuenta que para una buena preparación, primero, como decíamos al principio, tengo que escuchar para después saber qué decir. Es decir, tengo que conocer el contexto sociopolítico y económico donde me voy a envolver para poder generar luego un mensaje. Y otra de las cosas es conocer al público. Van las tres unidas, es contexto, público y mensaje. Y con ese triángulo, obviamente, podré generar algo mejor. Siguiente, por favor, Sergio. Y al final, yo siempre digo, no te preocupes si olvidan tus palabras, lo importante es que recuerden tu mensaje. Y es lo fundamental. Yo les decía antes, al inicio de esta charla, nadie recordaba, a los 5 o 10 minutos de la charla les decía, nadie recuerda ninguna parte del discurso de Donald Trump, salvo su mensaje de vamos a construir el muro o América para los americanos. Nadie recuerda ninguna parte del discurso de Barack Obama, pero todo el mundo recuerda el Yes We Can. Eso quiere decir que esos discursos se estructuraron bien. Eso quiere decir que esos discursos tuvieron unos mensajes que calaron, pero no calaron por lo bueno del mensaje, calaron por todos los elementos y todos los factores que envuelven a ese mensaje, por todo el marco cognitivo dentro del cual se llevó a cabo la fabricación, la maceración de ese mensaje que luego se puso en práctica, ¿no? Y eso es fundamental. Y hay un discurso muy bueno, yo lo tengo de hecho en este librito, que pronto estará en Amazon. Hasta ahora se vendía en redes, pero pues, lo dejé de vender en redes por un problema con la distribuidora, pero pronto estará en Amazon. Pero en este librito hay un muy buen discurso, para mí de los mejores, donde se pueden encontrar todos los elementos que estamos hablando de símbolos, de figuras retóricas, de convertir datos en imágenes, de incluir un storytelling. Y es el discurso que dio Barack Obama en 2004, cuando era senador, en la convención del Partido Demócrata, y que lo pueden encontrar también en YouTube. Yo en este libro lo tengo analizado, les recomiendo mucho ese discurso, por lo enriquecedor en todos los elementos que debe tener. Siguiente, por favor, Sergio. Nacho, disculpa que nos están preguntando, ¿cuál es el título del libro? El título del libro es Oratoria y Discurso Político, breve manual práctico. En 15 días estará en Amazon. La gente que viva en México, pues en el Estado de México lo tiene más factible porque se puede enviar muy rápido, porque es donde yo vivo. Para ir concluyendo, aunque ya empecé la conclusión, con lo que les estaba diciendo, estas últimas diapositivas simplemente son una conclusión, pero para mí un consejo fundamental. Si quieres que te escuchen, habla como el público, habla para el público y habla con el público. Hablar para el público es entender sus problemas, empatizar con ellos. Y ojo, empatizar no es que si uno llora, yo llore. Empatizar es entender por qué llora, pero manteniendo mi pie dentro de ese punto de seguridad, un pie fuera. Eso de ponerse los zapatos del otro, no, los dos no. Pongo solo un zapato y el otro lo mantengo fuera para poder dar la solución. Porque si me empapo de toda su tristeza, acabo también igual. Entonces, empatizar, eso es hablar para el público. Para ello tengo que conocer y empatizar con sus problemas. Hablar como el público, entender delante de quién estoy. La mayoría de políticos cometen un error, y es querer tener un lenguaje erudito y un lenguaje culto, un lenguaje excelso. Y eso está muy bonito dependiendo del auditorio en el que te encuentres, si es un auditorio muy, muy técnico. Pero por lo general, lo mejor es tener un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible, porque si lo entiende el que menos sabe, también lo va a entender el que más sabe. Y yo hablo para todos, no solo para unos pocos. Ahora bien,
Fíjense, en el caso de México, Andrés Manuel solo hablaba para sus votantes, solo hablaba para la gente que le quería votar, pero todo el mundo entendía el mensaje de Andrés Manuel. Aunque él solo hablaba para unos, todo el mundo lo entendía. ¿Por qué? Porque tenía un lenguaje extremadamente sencillo. No entramos si es populismo, si no, eso es otro tema. Hablamos del lenguaje y hablar con el público, conocerlos, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, cómo ha sido su vida. Eso me va a ayudar a construir una buena historia. Siguiente, por favor, Sergio. Y bueno, pues ya para finalizar, para no crucificarlos, pues obviamente yo termino, como siempre, con una cita, aunque me gustan más las citas en los restaurantes y en los antros de copas, pero esta es una buena cita también. Yo no utilizo citas de nadie, solo mías, pero creo que son buenos tips que además pueden encontrar en Instagram, en Ignacio de Moya, en Twitter, también las suelo subir, aunque hablo más de política, o en mi fanpage, que estoy como Ignacio de Moya. Y dice que en política uno sabe lo que hace cuando cuida lo que dice. Por mi parte es todo, estoy abierto totalmente a las preguntas que tengan que hacerme. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que esta pandemia los esté tratando de la forma más mejor posible y que no haya nadie afectado de sus familias. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Nacho. Como siempre, un gusto escucharte. No sé si los participantes que tengan alguna inquietud para manifestarla, por favor, a través del chat y yo te las voy leyendo, Nacho. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o quiere hacer algún aporte frente a lo que nos ha manifestado Nacho dentro de su conferencia. Si dices macho, tampoco pasa nada. Macho, el macho de Nacho. Vale. Y si no, pues esto quiere decir dos cosas. Uno, o que ha estado muy mal, o que lo he hecho muy bien, ¿no? Y la gente no se quiere molestar. Tengo los dos extremos, por favor manifiéstense. Pero si no, pues nada, pues un placer para mí. Lo has hecho muy bien, mira, Juan Cristian dice excelente, perfecto, Alberto dice excelente, saludos Ignacio de Moya, te he escuchado en varios cursos y siempre eres increíble, excelente. Ah, bueno, lo has hecho muy Susana. bien. Gracias, Susana, luego te mando los $10. Gracias, muy Roberto, bien explicado. también. Roberto, muchas gracias de Alberto. ¿Cuáles serían los elementos del mensaje de la izquierda que deberían tomarse en cuenta? Pregunta Patti Gómez. ¿Cuáles serían los elementos del mensaje de la izquierda que deberían tomarse en cuenta? ¿Pero por parte de la izquierda o por parte de la derecha? A ver, aquí nos encontramos con una dicotomía, con un problema ahora a nivel mundial. Y es que al mismo tiempo estamos teniendo una dicotomía discursiva entre izquierda y derecha, y al mismo tiempo estamos teniendo una dicotomía entre globalistas y antiglobalistas. La izquierda es ahora mismo, dentro del eje ideológico, quien mejor sabe utilizar el marco cognitivo para introducir causas por las que luchar dentro de la sociedad o por las que generar un determinado cambio social. No olvidemos que para generar un cambio social, lo primero la emoción que mejor funciona es el enojo. O sea, no hay cambio social si no hay un enojo por una parte de la sociedad que provoque ese cambio. En este sentido, la izquierda es capaz de aprovechar mucho más esas causas. Lo vemos, por ejemplo, con el movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos. En Europa, países donde prácticamente no existen delitos racistas, sí los hay. Sería incongruente por mi parte y faltaría la verdad si dijera que no los hay. Pero son mínimos, ya prácticamente no se dan porque son además países que están nutridos de la inmigración. Vemos cómo automáticamente los sectores de izquierda y de extrema izquierda se apoderaron de esa causa para atacar otras instituciones u otros entes institucionales que son baluartes de la democracia liberal en Europa, como es, por ejemplo, el Poder Judicial, como es los medios de prensa libres que no opinan como ellos, o como es, por ejemplo, una institución como simplemente puede ser la policía. Veíamos cómo había grandes manifestaciones por la muerte de una persona que se había producido en miles y miles y miles de kilómetros, que no tenían nada que ver con sus causas, pero por ir en contra de la policía, que es algo de lo que va siempre la extrema izquierda, lo utilizan como causa. Otro de los elementos es el feminismo. Parece que la izquierda es dueña de la única manera o la única verdad para poder entender el feminismo. Y es algo que yo no voy a decir si lo entienden mejor o peor, pero eso sí que es un error. El feminismo se puede entender de muchas maneras, pero quien lo arropa, que es ideología de extrema izquierda, entiende o estás conmigo o estás contra mí. Cuando no es así, hay muchas maneras de entender algo.
La hoja más fina del mundo tiene dos caras. Entonces, ¿qué elementos debe tener un discurso de extrema izquierda? Para mí los mismos que de extrema derecha deberían. O un discurso de izquierda y un discurso de derecha, los mismos, que son el bien del colectivo social. Se entienden de dos maneras diferentes. La izquierda lo entiende como si fueses, los políticos lo entienden como si fuesen protectores, dialogantes. Es decir, tengo un problema y tengo que entender el problema, comprenderlo y a partir de ahí lo resolvemos todos juntos. La derecha lo entiende como si fuese un padre protector. De esto nos habla mucho George Lakoff en su libro No pienses en un elefante, que de hecho George Lakoff es un consultor de izquierda, precisamente, ¿no? Y la derecha lo entiende como un padre protector. Las cosas son así porque esto es lo mejor para ti. Esto es así porque yo lo digo. Tienden a ser algo más autoritario. No se entienda autoritario como algo malo, sino como algo más estricto. Esa sería la palabra. Pero los elementos son exactamente lo mismo. La cosa es cómo lo quieras llevar a cabo. O sea, o qué causas consigues hacer tuyo. Si eres dueño del marco cognitivo, eres dueño de cualquier causa. Entonces, en mi país en concreto, el marco cognitivo de la izquierda ha marcado mucho los cauces discursivos. ¿Por qué? Porque la derecha es tildada de franquista, y yo a ese respecto, yo soy de derechas y no soy franquista. Toda mi familia es de derecha y nadie es franquista, y somos demócratas. Pero, por ser de derecha, en mi país ese marco cognitivo pues ha conseguido vernos como a los de derechas como franquistas. El feminismo es una causa de ellos, no es de la derecha, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo orientes el marco. Vale, Nacho, muchas gracias. Aquí está, bueno, dice Aurora, muchas gracias. Sergio Forero, ¿cómo trabajar en el discurso de un candidato cuyo fuerte no es la expresión verbal? Trabajando precisamente mucho más la expresión verbal. O sea, ¿cómo aprendes a conducir? Conduciendo, ¿no? Y cuanto más conduces, mejor lo harás. Digo, al principio puedes atropellar a varias personas. La suerte es que hablando, a lo mejor no vas a atropellar a nadie. Obviamente se pueden fomentar otras cosas o podemos jugar con otra serie de herramientas. La brevedad del discurso, y con brevedad no hablo de frivolidad, como también dice Xavi Domínguez en su libro, el cual además voy a recomendar, porque es un gran libro. Cuanto menos exposición pública tengas, pues obviamente tienes menos posibilidades de caer en determinados errores. Pero es que exposiciones públicas vas a tener, tampoco puede ser la herramienta esa la principal. Tienes que entrenar más y tienes que entender cuáles son, cuando entrenes con ese candidato, tienes que entender cuáles son sus virtudes y sus defectos para maximizar unos y potenciar otros. A partir de ahí es relativamente fácil trabajar. Yo tengo candidatos que tenían muchas muletillas y hoy día solo tienen una, o no tienen. Tengo candidatos que no sabían improvisar, eran malísimos improvisando, y hoy día improvisan con una naturalidad increíble. Al final, esto te lo da la práctica y el entrenamiento. Ok, mil gracias. Dice Jesús, excelente. Daniel, muy bien todo. Muchísimas gracias. Hay dos buenas, he visto por aquí. Un buen discurso puede ser tan breve como un tuit. Bueno, Beni Vidi Vici, o Vinci, Beni Vidi Vinci, ya no sé tanto, no sé latín, pero Beni Vidi Vinci es un discurso, ¿no? Llegué, vi y vencí, o vine, vi y vencí, de Julio César, ¿no? Es el discurso más breve de la historia y es un buen discurso. Quédate en casa, son 3 palabras y es un buen discurso. Pero, ojo, un buen discurso por lo general no se hace en un tuit. Eso no es un discurso, eso es una frivolidad, eso no es brevedad. Ahí das un determinado mensaje que puede guardar la esencia de todo un discurso. Pero como tal, no metería un discurso en un tuit. O sea, una cosa es ser breve, como decía, y otra cosa es ser frívolo, y otra cosa es caer en la indecencia dialéctica y minusvalorar la capacidad de comprensión del oyente. Hay otra por aquí, hay un tiempo determinado apropiado para llevar a cabo un discurso. No, dependiendo, como digo, cuando el orador es bueno es como un buen libro, no quieres que termine. Pero sí es cierto que en campaña yo recomiendo que no pasen los 8 o 10 minutos, porque es muy difícil encontrar un orador brillante. Y tenemos en cuenta que no es solo tu mensaje, es todo el proceso que viene, que la gente se desplaza a verte, que primero hablan unos, luego hablan otros. Al final la gente está cansada, está esperando el momento cumbre en el que llegue el candidato y ahí no pueden estar una hora. Yo recomiendo no más de 10, 15 minutos, se puede decir todo lo que quieras en 10, 15 minutos. Y además dicho de una muy buena forma. Y lo que tú digas, Yuri. Considerado el tipo social que tenemos en América Latina, ¿cuál es la dirección? Esa, 8 o 10 minutos. Excelente ponencia, una explicación brillante y fácil de interpretar. Gracias, Ignacio de Moya. Gracias, Luis Donaldo Toledo. Muy concreta y dirigible su ponencia. Muchas gracias. Me quedo con no caer en la frivolidad ni la indecencia dialéctica.
Pues es que ese es uno de los grandes problemas. Tenemos un problema de falta de liderazgo, pero una falta de liderazgo además muy motivada por una falta de preparación, por una falta de no entender realmente cuáles son los problemas sociales y cómo afrontarlos. Eso es lo que nos lleva a esa indecencia dialéctica y a caer en discursos populistas que pues, lo único que hacen es engañar obviamente a la sociedad. ¿Es malo repetir el mismo discurso en diferentes lugares dentro de una demarcación? No. Depende. Si el problema es el mismo, no. Lo único que va a ser... De hecho, hay machotes de discursos. En este libro también viene una manera de estructurar, vienen formas de estructurar discursos, al final, de otro tipo, discurso de despedida, discurso de conmemoración, que finalmente son, por cómo vienen, son machotes. Lo único que cambias es, pues en el caso de un discurso fúnebre, pues cambias el nombre de la persona y la anécdota, ¿no? Pero en el caso de un discurso político, si estamos en un determinado municipio y hay un problema que es similar al del municipio que está cercano, puedo utilizar el mismo discurso. Obviamente voy a cambiar el símbolo, o los símbolos que utilice, voy a cambiar el nombre del municipio, pero puedo utilizarlo, no hay problema en ello. De hecho, eso va a ayudar a que el mensaje sea más recordable y, por lo tanto, tenga más expansión. Cuando se presenta un candidato a un evento, obviamente, la cereza del pastel es el candidato. Pues depende, si es guapo o guapa, sí, si no, es el candidato. Pero el evento en cuestión, ¿cuánto es lo máximo que debe durar? No, eso ya depende de muchas cosas. No te podría hablar, eso es una parte de logística. Lo que sí te recomiendo es que si tu candidato va a hablar, siempre que hablen. Es un consejo para todos. Si ustedes están asesorando, les den una planilla del tamaño de una hoja, de este tamaño, a los medios de prensa que lleguen con cuáles son los mensajes, con 4 o 5 mensajes. ¿Por qué? Porque así evito que el medio de prensa luego publique lo que quiera, ¿no? Y si publica lo que quiera, yo tengo esto como garantía de que yo le di esto para publicar y esto fue lo que hablé. En cuanto a la duración del evento, pues hay eventos que duran 5 horas, eventos que duran 2 y eventos que duran 1. No les puedo hablar de ello. Muchos candidatos leen el discurso, genera algo o transmite algo diferente. Pues, Edgar, seguramente tú cuando hables con, no sé si estás casado o no, pero cuando hablas con una persona, en este caso si estás casado, cuando hablas con tu mujer, con tu esposa, si estás mirando el celular mientras ella te habla, seguramente te regañe, como me hace a mí la mía. O si fuésemos al doctor y, no sé, y le estamos contando un problema y él está mirando su celular en vez de a nosotros, pensaríamos que es muy mal educado. Cuando se comunica hay que mirar a la gente, hay que mirar a los ojos, siempre. Un discurso leído tiene la fortuna de que es más difícil equivocarse, pero tiene el infortunio y tiene el defecto de que no transmite nada porque no miras a la gente. Un discurso no leído tiene la fortuna de ser un discurso que transmite mucho más porque miras a la persona a los ojos, es decir, con la mirada también transmitimos. De hecho, hay veces que con la mirada decimos lo que con palabras no podemos, que es otro tips. Pero tiene el inconveniente de que es más difícil mantener todo el hilo, es más fácil equivocarse. ¿Para esto qué es lo mejor? Pues igual, tener algo así, con 3 guiones, y a través de ello me guío y sigo pudiendo hablar. ¿Cómo se llama el libro de Xavi Domínguez? Habla ahora o calla para siempre. Así se llama. Y pues yo creo que ya, ¿no? Sí, Nacho, muchísimas gracias por tu participación. 97 personas en sala escuchándote. De verdad que para nosotros es todo un placer nuevamente tenerte aquí como conferencista y por supuesto como miembro de ACEIPOL. Yo les mando un saludo a todos. Ya saben mis redes, Ignacio de Moya en cualquiera, puede seguir. Y voy a felicitar de forma muy particular a Luis Javier Ortiz, que lo estoy viendo desde aquí, un señor ya mayor, porque admiro esa barba y el tremendo cuidado que debe requerir. Si lo viera mi hija, pensaría que estoy hablando con Santa Claus, ¿no? Lástima que no esté por aquí, pero le diré que he tenido la fortuna de ello. Entonces, muchas gracias a todos, les mando un gran abrazo. Cuídense.